Buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar en esta mañana alabando al Señor y vamos a comenzar cantando dos canciones que hablan acerca de una historia, esa historia que sucedió hace más de 2000 años ya, de un hombre muriendo en la cruz, pero no era cualquier hombre, sino que era el Dios hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, muriendo en nuestro lugar. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es a través de el mensaje del Evangelio, de esa historia, que nosotros tenemos salvación. Que si nosotros creemos por fe, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él murió y resucitó al tercer día, que nosotros tenemos salvación. Y es esa historia que vamos a cantar por toda la eternidad. Pero hoy que estamos aquí en la tierra, es esa historia, es el mensaje del Evangelio que tenemos que anunciar a los demás. Así que vamos a comenzar cantando en esta mañana, qué bella es esa historia. Celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cuál es ya mi ansiedad. Esa historia, mi tema ya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia de antigua sin vejez, parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya será la antigua historia de Cristo y de su amor. Será la antigua historia de Cristo y de su amor. Historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. De victoria
al del coro de los santos, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Antes del mensaje vamos a cantar una canción más, pero antes quiero leer de Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Hemos aprendido durante estos meses de cuarentena a través de los salmos que Dios es un refugio, Él es una roca que no se mueve y nosotros podemos acudir a Él confiados y descansar en que Él no cambia, que sus promesas son verdad. Y el último domingo también podíamos apreciar ese amor, esa misericordia, esa gracia inmerecida que hay en nuestro Dios. Así que le alabamos cantando: Señor, mi Redentor y roca. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti.
quiero vivir mis días para ti. Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, en esta mañana les invito a abrir sus Biblias al libro de los Salmos nuevamente y vamos a estar mirando en esta mañana en el Salmo 14, y vamos a estar hablando acerca de la depravación total del necio, la depravación total del necio. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice así: el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Desde siempre el hombre ha rechazado a Dios. Desde el tiempo que Adán y Eva pecaron, nunca el hombre ha buscado tras Dios. En Efesios 2, versículos 1 al 3, nos dice que el hombre está totalmente muerto en sus delitos y pecados. En Romanos capítulo 1, versículo 20, nos dice que el hombre ve la gloria de Dios, pero no honra a Dios, no quiere saber nada con Dios. En el próximo versículo dice que conocen a Dios, pero deciden no honrarlo. Creen que son sabios, pero se hacen necios. Y eso es nuestro mundo. Eso ha sido así desde el momento que Adán y Eva pecaron hasta el momento que Cristo venga a reinar. En su necedad, el mundo peca y peca y peca y se agrada con los demás que pecan con ellos, nos dice Romanos al final del capítulo 1, y lo puedes leer. Entonces el hombre está totalmente excluido de Dios, está muerto en sus pecados. No hay nada que pueda hacer por sí mismo para llegar a la salvación, ni tampoco puede alcanzar a Dios. Está separado de Dios, totalmente excluido del Señor Jesucristo. Y este salmo, el Salmo 14, habla de la condición pecaminosa del hombre y que el hombre está totalmente depravado y que el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Y al mismo tiempo habla acerca del justo y que el justo mira hacia adelante y espera su salvación en el Señor. Entonces toda la humanidad está en rebelión contra Dios, pero su pueblo, el justo, tiene refugio y esperanza en el Señor. Entonces vamos a ver la depravación total del hombre. Y decís, bueno, no entiendo el término. Significa que el hombre está muerto en pecado y no puede hacer nada para salvarse. Está desesperado, está sin esperanza, en abominación. Vamos a leer el Salmo 14. Dice así: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado. Aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos los que te hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Allí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Vemos la depravación total del hombre aquí en este salmo. Ahora, a veces nos preguntamos, ¿cuántas veces Dios tiene que decir algo para que sea verdad? Y la respuesta es una, ¿no? Si Dios lo ha dicho, es verdad. No necesita volver a repetirlo para que esa realidad sea una verdad. Pero ¿qué pasa si Dios vuelve a repetir algo? Dice algo por segunda vez. Bueno, debemos prestar atención porque Dios quiere enfatizar un punto.
Y este Salmo 14, si vos pones tu dedo ahí y vas al Salmo 53, te vas a dar cuenta que el Salmo 53 es casi idéntico al Salmo 14, solo cambian versículos 5 y 6, pero todo lo demás es exactamente igual. Muy impactante pensar que en los mismos salmos Dios vuelve a repetir exactamente las mismas palabras. Pero luego de leer Salmo 14 y Salmo 53, muchos de ustedes saben que conocen estos versículos. Dicen, los he leído, pero no en los Salmos, en algún otro lado. Bueno, en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, Pablo vuelve a repetir en su argumento de que absolutamente nadie busca a Dios. Entonces solo toma una vez para que Dios diga algo y sea verdad. Si lo dice 2 veces, lo está enfatizando. Si lo dice 3 veces en su palabra, realmente debemos estar prestando atención a lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, en primer lugar, en esta mañana vamos a ver la declaración del necio acerca de Dios. La declaración del necio acerca de Dios. Y lo que dice allí en versículo 1 es que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Si vamos a verlo más literalmente, en hebreo dice, el necio dice en su corazón, no Dios, no Dios. No es que el necio es un ignorante, no es que el necio es un ateo, porque podríamos decir no hay Dios, es un ateo, pero aquí no está hablando de un ateo. No es que está mentalmente deficiente, él sabe que hay un Dios. Él no tiene falta de entendimiento de Dios, él no está confundido acerca de Dios, sino que él escoge negar a Dios. Él está en contra de Dios. Es un hombre o una mujer moralmente perverso, una persona malvada, una persona que vive independientemente de Dios, una persona que rechaza a Dios por completo. Una persona donde él ve a Dios como una ofensa a todo lo que él hace, a su estilo de vida y a su vida de pecado. Intenta vivir como si no hubiera Dios. El doctor Steve Lawson dice acerca de este salmo, este no es un ateo intelectual rechazando la existencia de Dios, es un ateo práctico, viviendo como si no hubiera Dios. Entonces, esta persona sabe que hay Dios, pero vive como si Dios no existiera. Es muy parecido a lo que vemos en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra ciudad aquí en Buenos Aires, en Argentina. Que el mundo dice y la persona común y corriente dice, yo creo en Dios, pero luego vive una vida práctica que niega la existencia de Dios. No vive para el Señor, vive como quiere. Me acuerdo hace muchos años estaba en un equipo de fútbol un verano con todos jugadores salvadoreños y realmente era una liga casi prácticamente de El Salvador, allí en Estados Unidos. Y antes del partido se juntaron todos en un círculo y comenzaron a recitar el Padre Nuestro. Y así fueron, ¿no? Cosa tras cosa del Padre Nuestro, danos hoy esto. Y así fueron hablándolo, orando. Y yo me quedé como, wow, debe haber creyentes acá. Debe haber creyentes. Y después comenzamos a jugar el partido y en los primeros 5 minutos me di cuenta que ninguno de los jugadores era creyente. Era obvio. Porque actuaban como que sí, Dios es nuestro Padre, sí, que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Pero después cuando iban a jugar el partido y cuando vivían el resto de su vida, vivían como que Dios no existía. Tengo amigos inconversos y vos seguramente también, en este país católico en el que vivimos, donde van a la misa, quizás una vez al año en la Pascua, quizás en Navidad, quizás en algún momento así. Tienen los bautismos. Cuando hay un bautismo, no dejan el bautismo. Van al bautismo. Dan a la iglesia y ponen alguna ofrenda o dan al pobre o lo que sea. Pero su vida es una vida despreciable. Su vida es una vida de abominación, de pecado. Saben que Dios existe, pero viven como que no existe. Dicen, creo en Dios, y viven de otra manera. Entonces aquí dice que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y luego el salmista describe a este necio en 3 maneras. Mírenlas. Primero,
Dice, todos se han corrompido. Ahora, pensemos en esa primera palabra. ¿Quiénes se han corrompido? Todos. No algunos, no la mayoría, no un porcentaje grande, no los que han hecho pecados más graves. Todos. Todos son corruptos. Todos tienen una naturaleza podrida, corrompida. Y hermanos, cuando miramos esto, decimos, sí, es así, porque esta es la única respuesta a el mundo de aborto, es la única respuesta al mundo de la homosexualidad, es la única respuesta a tener una mente absolutamente podrida, que todo el mundo está corrompido, lejos de Dios. Segundo, dice ahí, han cometido hechos abominables. Estos son hechos detestables, hechos que van en contra de la ley moral de Dios, donde son los hombres totalmente indiferentes a lo que Dios demanda. Y estos hechos abominables son acciones que surgen de un corazón corrompido, de un corazón podrido. Son el fruto de un corazón que está lejos de Dios. Y es exactamente lo que vemos hoy en nuestro mundo. Y es exactamente lo que Pablo describió en Romanos capítulo 1. Cuando él habló de que en vez de mirar la gloria de Dios, los hombres se creyeron sabios y comenzaron a tener relaciones homosexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres. En Romanos 1:29 dice que el hombre ama la injusticia, la maldad, la avaricia, la malicia, la envidia, los homicidios, los pleitos, los engaños, la malignidad, los chismosos, los calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, desobedientes a los padres, y sigue hablando de lo que el mundo le gusta, de lo que el mundo hace, su pecado. Y cuando yo leo Romanos capítulo 1, pienso, ¿qué mundo está describiendo Pablo? ¿El mundo del primer siglo o el mundo del 2020? Y la respuesta es sí. Está describiendo el mundo en todos sus tiempos, porque el mundo siempre ha sido así. El hombre siempre ha ido tras el pecado. Y es exactamente lo que vemos en nuestra sociedad. Hace poco vi una propaganda, y la propaganda, no sé de quién es, no sé qué están demostrando, solo el pecado del mundo. Y la propaganda era que el amor no tiene etiquetas. El amor no tiene etiquetas. Y es de diversidad e inclusión. Lo puedes buscar en YouTube. Yo lo vi que estaba en la tele, pero lo puedes buscar en YouTube. El amor no tiene etiquetas. Y hay como una pantalla gigante que es como Radio X, que hace como una radiografía, sería casi, no sé cómo explicarlo. Y detrás de esa pantalla hay dos personas y lo único que se ve son como el esqueleto, ¿no? Y primero hay dos personas que se abrazan y se dan un beso. Y después salen de atrás de esa pantalla y todo es como en una plaza, toda la gente está mirando a ver, qué lindo, ¿quiénes son los que se aman tanto? Y cuando sale cada uno del lado de la pantalla, son dos mujeres. Y luego, y toda la gente, qué lindo, qué hermoso, dos mujeres que se aman, y luego ellas se juntan, se dan un abrazo y se dan un beso. Esto ya es una propaganda normal en la tele, ya ni siquiera hay que esconderlo. Y la pantalla dice, el amor no tiene género. El amor no tiene género. Luego muestran dos personas más y ellos salen y es alguien que sería de Asia y alguien que es afroamericano. Y ellos se abrazan y se quieren y en la pantalla dice el amor no tiene raza. Luego hay dos nenas, si recuerdo bien, que salen de atrás de la pantalla y una tiene una discapacidad, creo que de síndrome Down, y dice el amor no tiene discapacidad. Después un matrimonio mayor, el amor no tiene edad. Luego salen dos personas de dos religiones diferentes y dice el amor no tiene religión. ¿Qué es lo que están enseñando? Lo que el mundo ha hecho es ha tomado algo bueno que Dios ha creado, el amor, entre marido y mujer, entre hermanos, entre razas, entre padres e hijos, y lo convierten en abominación, donde hombres con hombres pueden amarse porque el amor no tiene etiquetas, donde mujeres con mujeres pueden amarse y tener una relación íntima, sexual,
porque el amor no tiene etiquetas, donde personas de distintas religiones pueden decir, sí, creemos diferentes, pero somos todos iguales, y muestran que el amor no tiene etiquetas. Y en toda esta propaganda ponen una música muy linda y una música muy inspiradora, y dices, ¡ay, qué hermoso! El amor no tiene etiquetas, debemos incluir a todos. Y hermanos, es una abominación y demuestra la necedad del mundo. ¿Y saben qué? Toman cosas que son buenos principios, porque los que son mayores y se aman, eso está totalmente bien. Los que son de distintas razas y se aman, eso está totalmente bien. Aún los que son de distintas religiones debemos amar a otros, pero predicarles el evangelio, pero es incorrecto lo que ellos están proclamando, que no importa lo que crees. Y después los homosexuales lo mezclan y dicen, todo está bien, y si estás en desacuerdo en alguna de estas cosas, sos alguien que me ofende y eso no me gusta. Dios define el amor y Él ha dicho que un hombre debe amar a una mujer y una mujer a un hombre para tener un matrimonio y una relación íntima. El mundo no puede definir eso. Se han hecho sabios o creyendo ser sabios, se hacen necios. Es un corazón abominable, despreciable, que aborrece a Dios y viene de un corazón que está totalmente corrompido. La tercera manera en que describe a esta persona, el salmista dice, no hay quien haga el bien. Ya ha dicho, todos se han corrompido, todos han hecho abominaciones, hechos abominables. Y ahora dice, no hay nadie quien haga el bien, no hay ni uno bueno, ni uno bueno, toda la humanidad está en contra de Dios, todos aborrecen a Dios. Su necedad se describe en el Salmo 110, pueden ir allí conmigo, solo algunas páginas, al Salmo 110, quiero leer algunos versículos. Miren conmigo el Salmo, perdón, dije 110 creo, es Salmo 10, Salmo 10. Salmo 10, versículo 3, miren lo que dice. Y aquí vemos la necedad del mundo descrita. Dice así, Salmo 10, 3, porque el deseo de su corazón se gloría, porque del deseo de su corazón se gloría el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios, todo su pensamiento es no hay Dios. Versículo 6, dice en su corazón, no hay quien me mueva, por todas las generaciones no sufriré adversidad. Versículo 7, llena hasta su boca de blasfemia, engaño y opresión, bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Versículo 11, el impío dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. Versículo 13, porque ha despreciado el impío a Dios, ha dicho en su corazón, tú no le pedirás cuentas. El hombre pecaminoso es soberbio, es arrogante, dice, Dios no voy a rendir cuentas a él. Dios nunca verá nada, Dios está lejos, no hay Dios, yo vivo como quiero. Y así es como el mundo actúa. El mundo es malo, el mundo es abominable, el mundo es corrupto. Pero quizás estás escuchando y vos decís, pero hay gente buena. No conocen al Señor, pero es gente buena. Entonces yo te animo a vos a ir y declarar la ley de Dios a ellos. Predicarles el Evangelio y vas a ver que no son buenos. Compartirle lo que la Biblia dice sobre el aborto, compartirle lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad, compartirle lo que la Biblia dice sobre la fornicación, sobre el adulterio, sobre mentiras, donde toda mentira que alguien dice es pecaminoso, no hay mentiras que son más livianitas, son todas malas. Lo que dice la Biblia de las calumnias, los engaños, las borracheras, las orgías, y verás que esa persona buena será ofendida por Dios. Porque ama el pecado, porque es abominable, porque no quiere saber nada con Dios. El mundo es lo que se describe aquí. Todos se han corrompido, todos han cometido hechos abominables y no hay nadie quien haga el bien. Y aunque nosotros vemos los hechos abominables en distintos niveles, donde asesinar es peor que mentir, delante de Dios todos los pecados son abominables. Y un pecado me hace culpable de todos.
entonces vemos la depravación total del necio y en primer lugar vemos la declaración del necio acerca de Dios. En segundo lugar vemos la declaración de Dios acerca del necio. Miren esto. Versículo 2 dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, si hay alguien que busque a Dios. Este pasaje nos recuerda cuando Dios en Génesis 6:5 mira desde el cielo a la tierra abominable y ve qué está pasando y lo que Él ve es corrupción. Y lo que hace es inunda la tierra con un diluvio. Nos recuerda a Génesis 11 después del diluvio, donde todos se juntan y construyen una torre increíble en Babel y quieren hacer su nombre grande y olvidarse de Dios. Y Dios baja y mira y Dios confunde sus idiomas y se tienen que esparcir porque ellos no han mirado a Dios. Entonces aquí está Dios en versículo 2 desde el cielo estudiando la tierra. Y no solo mira lo externo del hombre, Él mira el corazón del hombre. Y busca a alguien que entienda. Y dice que busca a alguien que busque a Dios. Y lo que Dios encuentra es triste, es lamentable. Versículo 3. Pero todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Recuerdan versículo 1? Decía, todos se han corrompido, todos han hecho cosas abominables, no hay quien haga lo bueno. Bueno, aquí es casi lo mismo, lo único que cambia es hechos abominables por todos se han desviado. Pero lo que se describe del necio, ahora Dios es lo que Él ve. Todos se han desviado, todos están corrompidos, no hay nadie quien haga el bien. Y termina el versículo 3, no hay ni siquiera uno. El pecado ha devastado a todos los hombres que han existido sobre esta tierra y ha devastado la totalidad del hombre. Su mente, su alma, sus emociones, su voluntad, ha devastado todo. Todos están en pecado y el hombre está desesperado, sin esperanza y es incapaz de acercarse a Dios. Y aunque no todos cometen las peores abominaciones que existen, todos son corruptos y están haciendo hechos abominables. Y todo pecado es abominable ante Dios. Y no voy a ir allí, pero quiero citar algunos versículos de Romanos 3, 10 al 18, cuando Pablo está armando un argumento acerca de el hombre que es pecaminoso y que necesita la salvación. Él dice, no hay, ni aun uno, no hay, todos, no hay. Todo el tiempo le está usando estas palabras. ¿Y qué dice? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No han conocido la senda de Dios, no hay temor de Dios. Este es el hombre malvado, el hombre sin Cristo, el hombre totalmente depravado. Y decís, ¿hay alguno? Y la respuesta es, no hay nadie. No hay nadie que busque a Dios. No hay uno que sea bueno. El hombre está totalmente depravado. Si habrá salvación para alguien, eso debe venir de una fuerza mayor. Y ese es Dios. La salvación solo puede venir de Dios, no puede venir de nada que yo hago en mí mismo. ¿Vos entendés que sos un pecador? ¿Entendés que no hay nada que podés hacer para acercarte a Dios? ¿Que vos aborrecés a Dios? ¿Que estás totalmente en contra de Dios? ¿Que te oponés a Dios? ¿Que estás totalmente corrompido andando en hechos abominables? Sí, todo hombre, toda mujer está totalmente en contra a Dios, separado de Dios. Y decís, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi fin? Tu fin es la muerte del infierno. ¿Y qué hago si no puedo hacer nada a mí mismo? Quiero darte las mejores noticias que vos podés escuchar. Que hace 2000 años atrás Jesucristo vino a este mundo. Dios mandó a Él a este mundo. Y Él vino a morir por tus pecados. Y Él fue a la cruz y tomó tu lugar y murió en la cruz por tu pecado.
fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado. Y la Biblia nos dice que cuando vos te arrepentís de tu pecado y pones tu fe en Cristo, que solo Él puede darte la vida, entonces tenés salvación, entonces sos un hijo de Dios, entonces podés disfrutar de Él para siempre. Creyente, vos te das cuenta que sos salvo solo por la gracia de Dios. No es por nada que vos hayas hecho. Sos salvo porque Dios decidió derramar su amor, su gracia, su bondad, su misericordia sobre ti. Estabas muerto, sin esperanza, corrompido. Entonces te invito a meditar en tu salvación maravillosa. Porque sin lo que Dios ha hecho en tu vida, vos y yo seríamos como el resto de los hombres, en nuestro pecado, corrompidos, yendo tras el oprobio, yendo tras la abominación. Entonces vemos la declaración del necio acerca de Dios y vemos la declaración de Dios acerca del necio. En tercer lugar, vemos el andar del necio, en versículos 4, 5 y 6. Dice el 4, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Vemos aquí el resultado de los malhechores. Lo que los malhechores hacen es devoran al pueblo de Dios, aborrecen el pueblo de Dios, los comen como pan. No tienen temor de Dios, no invocan al Señor, no claman al Señor, no quieren saber nada con el Señor y aborrecen a todo el que ama al Señor. En versículo 5 muestra el salmista un contraste entre los malvados y los justos. Dice, allí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. El necio un día va a estar con terror. Ellos tienen terror. Y el justo vive en paz, porque Dios está con él. Dios está con la generación justa. Entonces el malvado intenta hacer mal al justo y ve que más mal le hace al justo, más beneficiado es el justo porque más busca al Señor y más está refugiado en Él. Miren versículo 6. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. El malhechor ataca al que confía en el Señor. Y cuando Él lo ataca, el justo se refugia en Dios. Nosotros vivimos en un mundo pecaminoso. Vivimos en un mundo donde el hombre incrédulo aborrece a Dios y aborrece a los creyentes. Y esto va a ir escalando, está escalando. Y el mundo va a querer destruir al creyente y el mundo va a querer destruir a la iglesia. Y lo vemos más y más en nuestra sociedad. Y va a llegar un punto donde vamos a tener que dar nuestra vida por el Señor Jesucristo y morir por Él. Quizás en nuestra vida, quizás en la de nuestros hijos o nuestros nietos, pero el momento va a llegar si el Señor no viene antes. Y al ser aborrecido por el mundo, debemos saber que tenemos un refugio. Y ese refugio es nuestro Señor. Y cuando el necio te aborrece y el necio te hace mal y el necio te quiere ver caer y te quiere destruir, vos tenés un refugio y más te aborrece el necio y más quiere la destrucción de tu vida, más dulce, más hermoso, más maravilloso es el refugio que podemos disfrutar en el Señor. Y aun cuando Dios parece estar lejos, Dios parece que no cuida de nosotros, Dios está allí, debo refugiarme en Él. Entonces aquí vemos el andar del necio y último y muy cortito vemos la esperanza del justo. La esperanza del justo, versículo 7. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. David exclama aquí y está anticipando un rescate de Dios. No sabemos exactamente la situación en la que se escribió este salmo, pero vemos que David
hace una oración de redención, pidiendo rescate de los necios, rescate de los opresores. Y el rescate va a venir del monte Sión, de la presencia de Dios mismo. Y el rescate los va a llevar a dar gloria al Señor, a dar exaltación al Señor, tener gozo y regocijo ante Dios. Pero yo creo que este salmo no solo habla de ese momento en la vida de David, sino que David también, sabiendo lo que Dios le ha prometido, mira hacia adelante a un reino que Dios va a establecer con Cristo como su Rey soberano. Y entonces, a la luz de ese día final, David se puede regocijar en lo que Dios está haciendo. Y para nosotros, hermanos, al mirar que Cristo va a volver y Cristo va a establecer su reino y Él va a ser el gobernante supremo sobre el universo desde Jerusalén, debo descansar seguro en Dios, debo alegrarme en Dios, debo regocijarme porque Dios reinará sobre todo. Te pregunto, en tu opresión, en tu dificultad, ¿clamás al Señor por rescate? ¿Clamás al Señor que Él rescate tu vida? En tu opresión, ¿deseas la venida del Señor? ¿Saben que más sufrimos en esta tierra, más vamos a anhelar la venida del Señor y su reino mileniario? Pero lo que pasa es que sufrimos poco, entonces vivimos a veces como si Dios no existiera, y es lamentable. Para terminar, quiero tocar algunos puntos. Primero que nada, quiero que entendamos que Dios es justo. Dios es justo, Dios es totalmente justo y nadie puede negar la justicia ni desafiar ni hacer preguntas acerca de la justicia de Dios. Él está sentado en su trono, alto y exaltado sobre el universo, y de allí Él mira al mundo y lo que Él ve es perversión. Él mira su corazón, Él mira su pensamiento, Él mira su vida, Él mira sus obras, y cuando lo mira ve pecado, ve abominación, ve corrupción en su vida. Y Él debe juzgar al mundo, porque Dios es recto, porque Dios es santo, porque Dios es justo, y Él juzgará al mundo de pecado. El hombre está totalmente corrompido por el pecado. No hay nada que pueda hacer en sí mismo para salvarse, no hay nada que pueda hacer para ser aceptable ante Dios, pero lo que sí debe haber en el hombre es humillación, arrepentimiento y fe total en Cristo, que solo en su gracia le da la salvación. Vos no podés tener salvación por tus esfuerzos humanos, por hacer cosas buenas, como dije al principio, por ir a una misa, por ir a un bautismo, por dar a los pobres, por hacer algún bien. No, eso te lleva al infierno. Lo que necesitas es arrepentimiento de tu pecado y fe en Cristo para salvación. Y la Biblia nos dice que todo aquel que clama al Señor para vida eterna, creyendo en Cristo por fe, Dios le da la salvación. Y finalmente, creyentes, algunos pensamientos para nosotros a la luz de este pasaje. Primero te pregunto, ¿andás como necio? ¿Andás como necio? ¿Decís que Dios existe, que crees en Dios, pero vivís tu vida como si Él no existiera? Tu andar debe reflejar tu profesión. Mejor dicho, tu andar debe reflejar tu confesión. Y si vos confesás que Cristo es Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo es Señor de tu vida, no podés andar como el mundo, abominable, haciendo hechos despreciables ante Dios. Has sido comprado por la sangre de Cristo, debes andar como un hijo de Dios, como Él te ha llamado a andar. ¿Y cómo se hace? Se hace por vivir separado del pecado en santidad como Dios. Se hace por no andar como el abominable. Se hace quizás no andar con el abominable. Y se hace por no compararme al abominable, diciendo, yo estoy mejor que él. O no compararme con otros creyentes, diciendo, bueno, estoy más o menos, pero míralo a él. Se hace por compararse a Dios en su santidad perfecta, separada del pecado, y decir, soy un hombre de labios inmundos.
me estoy desintegrando, estoy muerto, como ha dicho Isaías en Isaías 6 al ver la santidad de Dios. Debo mirar en Dios y luego mirar en mí mismo y decir, soy un pecador horrendo. Entonces, ¿cómo ando como hijo de Dios? Bueno, si querés saber cosas específicas, sentate y lee Efesios 4, 5 y 6. Porque Efesios 4, 5 y 6 te van a decir cómo debes andar. En luz, en amor, en misericordia, desechando pecado, amando la santidad, cómo actúo con mi marido, mi esposa, mis hijos, mis padres, cómo lucho en esta vida espiritual que tengo contra Satanás, cómo debo orar ante Dios, cómo debo alabar a Dios, cómo debo usar mi tiempo, cómo debo ser sabio. Efesios 4 al 6 nos habla de eso. Te invito a leerlo y a meditar en él para saber exactamente cómo andar en tu vida espiritual. Y te pregunto a la luz de los últimos versículos, ¿vos sufrís maldad del enemigo? ¿Sufrís maldad del necio? ¿El necio está causando sufrimiento en tu vida? En medio de esa tribulación, te animo en tu dolor a que sepas que Dios es tu refugio. Y más profundo es el dolor, más hermoso es el refugio que tenemos en Dios. Y finalmente, hermanos, el Señor viene pronto. El Señor ha prometido que Él regresará. Y cuando Él regrese, Él pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies y Él traerá el reino final. ¿Estás ansioso por la venida del Señor? ¿Te gozás por la venida del Señor? ¿Esperás anhelando y meditando en la venida del Señor? En vez de meditar en tus problemas, en tus inquietudes, en tu sufrimiento, medita en que Cristo viene pronto. Es hermoso. Gocémonos en la venida del Señor, gocémonos en la salvación que tenemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el justo y el necio? De nuestro lado, ¿saben qué? No hay diferencia. Yo no he hecho nada que me haga mejor que el necio y el necio no ha hecho nada que lo haga peor que yo. La diferencia es que Dios en su gracia me ha dado vida. Entonces, si vos sos un necio que no conoce al Señor, arrepentirte hoy de tu pecado y cree en Él para salvación. Y si vos sos un creyente que estaba totalmente depravado, totalmente separado de Dios, en su gracia fuiste salvo. Ahora regocijate en el Señor y en su salvación. Porque solo por su gracia has tenido salvación y solo por tu gracia has sido rescatado de tu depravación total. Y porque has sido salvo y te regocijas en la salvación, anda como un hijo de Dios. Y porque has sido salvo y porque puedes andar como el Señor, debes salir y predicar a otros acerca de Cristo. El mundo está totalmente depravado, separado de Dios, no puede hacer nada por sí mismo, está tratando de lograr la salvación, el cielo, y no puede. Necesita que vos le prediques el Evangelio y que tenga convicción en su corazón por el Espíritu Santo y que Dios en su gracia y su misericordia lo salve. El mundo está totalmente depravado. Debemos predicarle el Evangelio. Y como creyentes debemos regocijarnos que Cristo nos ha dado la vida eterna. Vamos a orar. Padre, este pasaje describe a toda persona que nace en este mundo. Aún a los que hoy son creyentes. Hemos nacido y hemos vivido totalmente depravados, con una mente corrupta, haciendo hechos abominables, y no hay bueno, ni siquiera uno, no hay nadie. Tú miraste desde los cielos y no encontraste a nadie que te busque, no encontraste a nadie que sea bueno. No importa que el hombre diga que es bueno, no importa que dice que busca a Dios, nadie te busca, nadie es bueno. Pero hay uno que es bueno, como ha dicho Cristo, y ese eres tú, Padre. Y en tu gracia y misericordia mandaste a tu Hijo Jesucristo. Y en tu gracia y tu misericordia nos has dado el regalo de la salvación. Nos has iluminado nuestro corazón y nuestro entendimiento para que nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en ti.
debe traer gozo a nuestra alma. Y debe darnos un anhelo a predicar el Evangelio a los que están cegados para que puedan conocerte y traigas luz y traigas salvación a su mente y su corazón corrompido. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.